verdad que nos hace libres del pecado. Oh mi Dios, muéstreles el camino, muéstreles la verdad y el amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, este día para predicar, es la verdad os hará libres. Cristo es el único que hace posible nuestra salvación, la cual proviene de Dios. Cristo es la verdad que nos hace libres. Los que pertenecen al mundo viven haciendo lo que hace el mundo, viven una vida esclavizada por el pecado, porque el pecado es el amo, el pecado controla su vida. Viven en codicias, aferrados a sus posesiones, queriendo tener más cada día. Están en vicios, en inmoralidad. La gente morirá en pecado si rechazan a Cristo, porque estarían rechazando la única manera de salvarse de las consecuencias del pecado. Jesús es la verdad que nos hace libres, y eso lo podemos ver más adelante en Juan capítulo 8, versículo 32. Es la fuente de la verdad, Jesús, y la medida de la perfección. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Escuchen, morirán en pecado los que viven en camino de perdición, en codicia, en inmoralidad sexual, en envidias, haciendo el mal. Morirán pecando, al menos que crean en Jesús como Señor y Salvador y se arrepientan de sus pecados. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. Repito, Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. Vamos allí a este capítulo para conocer lo que dice Jesús sobre la verdad os hará libre. Y en Juan capítulo 8, versículo 31, voy a leer el primer versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando esto oyeron los discípulos, entonces Dios les dijo, ellos respondieron, ese es el versículo 33. Entonces cuando esto oyeron los discípulos, los discípulos le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y hay una pregunta aquí en este versículo: ¿cómo dices tú seréis libres? Le preguntaron a Jesús: ¿cómo dices tú seréis libres? Y entonces así respondieron los líderes religiosos, y estos eran los escribas y fariseos, que no aceptaban al Mesías, no aceptaban a Jesús. Y en el versículo 34 les respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Vamos al versículo 36. Así que, le dijo Jesús, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos ahora a ver la enseñanza de estos versículos de Juan capítulo 8 del 31 al 36. Esto es una enseñanza que presenta Jesús en su palabra. Jesús le dijo a los que habían creído que debían obedecer sus enseñanzas para ser verdaderamente sus discípulos. Debían cambiar de vida, dejar de hacer lo que se les antoje. Jesús es la verdad que nos hace libres, es la fuente de la verdad, porque nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. El mundo está dominado por Satanás y allí la gente está pecando, está haciendo toda clase de maldades en el mundo. Pero nosotros como cristianos que hemos recibido a Cristo Jesús, debemos seguirlo siendo obedientes y haciendo su voluntad. Oigan,
no nos da libertad para que hagamos lo que se nos antoje, sino para que sigamos a Dios. Hay que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. No es un asunto de un día, es lidiar todos los días con nuestros problemas, con nuestras dificultades y situaciones que confrontemos y seguir a Cristo hasta el final. Hay dos caminos. Uno, que es la vida del mundo, llena de tentaciones, de vicios, de inmoralidad, de pecado, y hay otro camino, que es el camino de Jesús, que nos lleva a la vida eterna. Y aquí hay una pregunta para usted que escucha: ¿cuál camino eliges? ¿Ah? ¿Cuál camino eliges? Solo Cristo salva. Fuera de Cristo no hay nada. Y los líderes religiosos les decían a Jesús que ellos eran descendientes de Abraham, el patriarca de los israelitas, y por lo tanto afirmaban ser hijos de Dios. Pero sus acciones, lo que hacían, demostraban todo lo contrario. Ellos demostraban ser hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque no seguían las enseñanzas de Jesús, porque no lo aceptaron como el Mesías. No tenían un corazón dispuesto a recibir el mensaje que Jesús les estaba dando. Lo rechazaban. Y los verdaderos hijos de Abraham son los fieles seguidores de Jesús y hacen lo que Dios les manda, hacen la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no le obedece. Está destinado a la perdición eterna de su alma, a la condenación. Un hijo de Dios es aquel que imita y obedece a su Padre, que es Dios. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios y lo siguen, no importa las circunstancias que están viviendo. Se someten a la voluntad de Dios. Jesús, como hombre, se sometía a la voluntad de Dios, el Padre. Jesús obedeció a Dios, su Padre. Jesús comunicó el mensaje del Padre. Predicó el Evangelio para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, debemos servir a Dios, y a medida que servimos a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos libera para ser mejores cada día y poder llegar a ser quienes Dios desea que seamos. Debemos alejarnos del pecado para evitar ser esclavizados y dominados por el pecado. Jesús puede liberarnos de esa esclavitud. Escuche, Jesús puede quebrantar el poder que el pecado tiene sobre su vida. Jesús dice: si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Jesús quiere que nadie se pierda, que tenga vida eterna. Y le pregunto, ¿quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre del pecado? Pregunto. Acércate a Jesús, arrepiéntate, pida perdón por tus pecados. Él te perdonará y te hará libre. No sigas siendo esclavo del pecado. Ven a Jesús y Cristo te llama para que vengas a Él y seas libre, deja de pecar. En Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y se refería aquí Jesús a los que eran esclavos del pecado antes de recibir las enseñanzas. Este era Pablo que les hablaba a las personas. Las enseñanzas que debían obedecer era el Evangelio de Jesús, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús murió y resucitó para darnos una vida eterna. Una persona se puede convertir en esclavo de todo lo que decide obedecer. Escuchen bien, podemos ser esclavos del pecado y esto nos lleva a la muerte, que es la condenación, si se sigue pecando. Pero también podemos decidir obedecer a Dios y nos lleva a una vida eterna, a una vida recta, a una vida una vida santa, una vida que
que la entregamos y cambiamos esa vida de pecado que llevamos y aceptamos la salvación que Dios nos da. ¿A quién obedeces? La pregunta que les hago ahora para que reflexionen. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Al pecado o obedeces a Dios? Y en Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Significa que los libres del pecado, los libertados del pecado, ahora están al servicio de Dios para hacer el bien. Son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho ahora esclavos de una vida recta, de una vida para Dios, para Cristo. Antes eran esclavos del mal, cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora los que aceptaron a Cristo tienen que dedicarse todo el tiempo al servicio de Dios, porque ya el pecado no los esclaviza, porque su vida ha cambiado. El vivir solo para Dios nos asegura la vida eterna, nos asegura la salvación del alma. El que vive solo para pecar recibirá como castigo la muerte eterna, la condenación. Y pregunto, ¿cómo quieres vivir? Pregunto, ¿cómo quieres vivir? Y le exhorto a que vivas para Cristo. El cristiano ya no es esclavo del pecado, ahora pertenece a Dios y vive para Cristo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de Dios nos revela nuestra condición pecaminosa y nos da la oportunidad de pedirle perdón. Somos bendecidos por Dios si permanecemos en Él. Y como cristianos somos salvos por la gracia de Dios y su salvación nos libera del dominio del pecado. Somos libres para obedecer a Dios y vivir de la manera que Él había planeado desde el principio, pero no para vivir a nuestro gusto. Es poner la atención en la palabra de Dios y obedecerlo siempre y ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Y no debemos dejarnos vencer por la maldad del mundo. Debemos dedicar tiempo al estudio de la Biblia y cambiar nuestra conducta y actitud, poniendo en práctica lo que aprendemos en la Biblia, que es la que nos enseña cómo vivir para Cristo. Si conocemos a Dios, podemos hablar de Él y también podemos comunicar el mensaje del Evangelio. Guardamos su palabra y la guardamos poniéndola en práctica, cambiando nuestra manera de vivir, viviendo para Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La esclavitud humana era común en el mundo. Vivían bajo el yugo de la esclavitud humana. El amo los ponía a su servicio y también podía hasta venderlos. Y en el mundo hoy, la gente es esclava del pecado hasta que entrega su vida a Cristo. El que rechaza a Jesús está totalmente perdido. Sigue esclavo del pecado. Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo. Pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. No hacernos esclavos de los hombres, del mundo. No debemos dejarnos esclavizar por el mundo de las tentaciones, de los deseos pecaminosos, de los vicios, de la inmoralidad sexual. Hay que salir de ese mundo de perdición, ¿sí? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Cuando nos convertimos en cristianos, hemos ganado nuestra libertad, porque el pecado ya no nos controla. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vivir como libres es hacer el bien siempre, porque esta es la voluntad de Dios. Somos libres en Cristo, somos servidores de Dios. Son libres y ser libres
no es hacer lo malo. El significado que los apóstoles le dan a la libertad es diferente al significado que da el mundo. La libertad en Cristo debemos usarla como una herramienta para llevar una vida de servicio a Dios, ser siervos de Dios, vivir para Él, vivir para Cristo. Dios nos libera de las reglas religiosas y de la culpa eterna, no para que busquemos satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para hacer el bien y glorificar a Él, a Dios. Demostremos con nuestras acciones esa libertad que tenemos en Cristo, viviendo en amor a Dios y viviendo con alegría, sirviendo a los demás, respetando a todos, amando a la familia de creyentes, a los miembros de la iglesia, honrando a Dios, siempre lo debemos hacer. Los cristianos somos uno, somos el cuerpo de Cristo. No seguimos viviendo como lo hacíamos antes en malos hábitos en el mundo del pecado, sino que nos hemos arrepentido de los pecados genuinamente y ahora vivimos para Cristo. Y en Colosenses 3, versículo 11 dice, Cristo lo es todo y está en todo. La gloria sea para Dios. Y en Gálatas 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo murió para hacernos libres del pecado. Jesucristo nos ha hecho libres de una serie de leyes y reglas o métodos que se imponían para adquirir la salvación. Pero no es así que podemos ser salvos. Somos salvos por gracia. Y eso está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nos hizo libres, no para hacer nuestra voluntad, porque sería volver nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos pecaminosos. Los que usan la libertad para hacer lo que quieren es volver a caer en pecado y a vivir en pecado. Debemos hacer la voluntad de Dios, no seguir pecando, no debemos abandonar esa libertad que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos ha dado. Es vivir obedeciendo al Espíritu de Dios y así no desearemos hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amar los unos a los otros. Hemos sido llamados a la libertad para servir unos a otros en el amor a Dios, para servir a Dios. Esa libertad no debe confundirse con libertinaje, que es el abuso de la libertad, y es caer en pecado, es satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Esta libertad a la que fuimos llamados es para servir a Dios. Los cristianos no debemos ser esclavos del pecado, porque hemos sido liberados para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de nuestro servicio a otros por amor. Usar esa libertad en Cristo para ayudarnos unos a otros, amar al prójimo, no hacer daño a nadie, no pelearse, no tener contiendas con nadie. Si lo hacemos, nos destruiremos unos a otros y lo correcto es vivir en amor, vivir en paz. Gálatas 4, versículos 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo Jesús para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Y como hijos adoptados nos ha enviado el Espíritu Santo a vivir con nosotros. Y ya no somos como los esclavos de cualquier familia, sino que somos hijos de Dios, para que vivamos en obediencia al Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios nos ha dado no nos esclaviza y nos permite el amar y llamar a Dios
amar y llamar a Dios papá. Y como sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno. Y Él ha preparado para nosotros todo lo que ha preparado para nosotros los cristianos. Todo lo bueno lo ha preparado para nosotros los cristianos. Hoy Cristo te llama a que lo recibas en su corazón para ser una persona libre. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Es una pregunta. ¿O quieres seguir siendo esclavo del pecado? Escuche bien. La verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Sí, Jesús lo libera del pecado. Jesús, si lo aceptas en tu corazón, Cristo te llama hoy. No puedes quedarte ahí donde estás caído, donde estás esclavizado por el pecado. No puedes quedarte en esa condición, Levántate, acércate a Jesús. Nadie ni nada podrá detenerte. Acércate a Dios. Él nunca te rechazará. Solo tienes que creer en Él. Hoy te llama Cristo y te dice, ven a mí, no temas y serás libre. Si aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hazlo ahora. No espere más tiempo. A usted que escuche este mensaje le pregunto, ¿quieres aceptar a Jesús como su Salvador? Y en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No espere más tiempo, ha llegado la hora. Hoy es el día de ser libre de la esclavitud del pecado. Abra su corazón a Cristo, acéptalo. Reconozca que es un pecador, pida perdón por sus pecados, arrepiéntese verdaderamente, cambia tu vida, deja de pecar, ven a Cristo, solo Cristo salva. Los que han escuchado este mensaje, les invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo tal como está escrito en la Biblia, para que no escuche mensajes distorsionados, mensajes que traigan confusión a tu vida. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo. La dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Servicios martes y jueves de 7 a 9 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga.